Bueno, creo que la coyuntura latinoamericana de finales de los años 40 y los años 50 se encuentra atrapada entre un mundo polarizado, y en ese mundo polarizado entre las potencias del momento, Centroamérica, América Latina y Guatemala en particular no quedan ajenas a esa polarización, y de alguna manera no es accidental que luego de los sucesos que se dan en Guatemala en los años 40 y 50, un grupo de oficiales que se rebelan al mando militar, al gobierno del momento, al rebelarse encuentren el respaldo de la tendencia marxista-leninista, se van emulando la revolución cubana de la Sierra Maestra a la Sierra de las Minas, se equivocan el territorio y se alzan en armas un grupo de oficiales que en aquel entonces se llaman rebeldes, porque así se les llamaba entonces a los guerrilleros, y ellos encuentran el respaldo y la identificación con la causa de la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana encuentra con ellos también un extraordinario momento de apoyarlos en su ánimo expansionista. El origen es ese al principio, el origen es ese, no es por una causa de justicia social, no es por una causa de reivindicaciones, sino es por una rebelión al interior del mismo ejército. ¿Cuál es su recuerdo más personal del conflicto armado interno, mucho antes con la solución? El cobarde asesinato de mi abuelo por las Fuerzas Armadas Rebeldes en Zacapa en agosto de 1966. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 9 años. ¿Y lo recuerda perfectamente? Lo recuerdo perfectamente. El 13 de agosto, el día de cumpleaños de Fidel Castro, las FARC deciden ofrendar la vida de mi abuelo a la causa revolucionaria, ya que mi abuelo fue el secretario de la Federación Latinoamericana Anticomunista, que encabezó una gira por toda América Latina alertando del expansionismo ruso vía La Habana y hacia nuestros territorios. Perdedor que es la sociedad guatemalteca, los que crecimos sin padre, los que crecimos sin abuelos, los que crecimos sin hermanos, los que vimos a nuestros propios amigos involucrarse en uno u otro bando y que muchas veces nos tocó enterrarlos, siendo ellos muy jóvenes y siendo vidas que podían dar más para el país. El gran perdedor es Guatemala, porque fueron 36 años de un enfrentamiento armado difícil para nuestra sociedad, un peso grandísimo para el guatemalteco que no pidió ir a la guerra y que tuvo que ir a la guerra porque lo reclutó el ejército o porque lo reclutó la guerrilla. Así que el gran perdedor es nuestra patria en esos 36 años. El ejército de Guatemala cumplió una misión establecida claramente en la Constitución, que es la defensa de la nación. Nuestra Constitución prohibía cualquier expresión comunista, el ejército cumplió su misión y los grupos guerrilleros creyeron alcanzar sus objetivos de llegar al poder por la vía de las armas, y también pues ellos tenían sus planteamientos político-ideológicos, mas sin embargo no era la vía. O sea, las armas no son la vía de alcanzar el poder. Está demostrado que quien llega por las armas o dura poco en el poder o termina muy mal con el tiempo. Demos el salto histórico del proceso del conflicto armado interno hacia el proceso de empezar a negociar la paz. ¿Qué nos llevó a la mesa inicialmente? Yo creo que en la región centroamericana se planteó una estrategia para potenciar la guerra, fundamentalmente una estrategia de guerra que de alguna manera llevaba la intención de Estados Unidos de invadir a Nicaragua, y eso tensionó mucho la región. Nicaragua era el foco de expansión guerrillera en Centroamérica. El conflicto armado de El Salvador era sustentado militar e ideológicamente desde Nicaragua. La guerrilla guatemalteca recibía mucho respaldo desde Nicaragua. La región estaba en tensión, 3 países con enfrentamiento y conflicto armado interno, 2 países como Honduras y Costa Rica no quedaron ilesos. En sus territorios estuvieron primero quienes intentaron y buscaron el derrocamiento de Anastasio Somoza, y más adelante la contrarrevolución que intentaba derrocar al gobierno del Frente Sandinista. O sea, tanto Honduras como Costa Rica no quedaron ilesos. No es un accidente que el territorio más sembrado de minas antipersonales en Centroamérica sea la frontera de Honduras con Nicaragua en suelo hondureño. Todo esto producto de esa confrontación que llegó a la región, que se potenció en la región, dando cumplimiento a una fórmula ingrata. Unos crearon ideas, otros fabricaron armas y nosotros pusimos los muertos. Así que esto tensionó nuestra región.
y llevó el conflicto a esos niveles. Ahora, ¿por qué fuimos a una negociación? Claro, en Centroamérica se plantea el primer esfuerzo desde el grupo de Contadora, que era una motivación de países cercanos a la región que buscaban poner fin a ese conflicto que vivía la región a partir del estímulo a los gobiernos locales para encontrar caminos de paz. Luego esto se transforma en todo el proceso de Esquipulas, y el proceso de Esquipulas va más allá de sus firmantes. Cabe la casualidad que los firmantes del acuerdo de Esquipulas II, fundamentalmente, el Esquipulas I fue el primer encuentro para hablar de política entre los presidentes, pero un año más tarde ya se reunieron en el Esquipulas II tratando de darle forma a un acuerdo que llevara de alguna manera a 3 objetivos: profundizar las democracias, pacificar la región en términos de finalizar los conflictos armados y buscar la reconciliación en Centroamérica. El cuarto elemento que no tuvo tanto éxito era el del efectivo desarme, y la comisión encargada del efectivo desarme no tuvo de alguna manera la fuerza suficiente como para poder llegar a establecer un inventario preciso de las armas que llegaron a la región, la entrega de esas armas por quienes en forma ilegal las portaron y ojalá su consecuente destrucción. Eso no se dio, pero fuimos a la mesa de negociación dentro de ese proceso, y en ese proceso cada país buscó su forma de hacerlo. Una de las grandes virtudes del acuerdo de Esquipulas II es que es un acuerdo general, no es un acuerdo específico. Es un acuerdo general que lo único que puntualiza es la conformación de las comisiones nacionales de reconciliación, pero de ahí para allá deja a cada uno de los estados centroamericanos en la libertad de desarrollar sus mecanismos de diálogo, sus mecanismos de negociación y sus esfuerzos para la reconciliación. Dentro de ese acuerdo ya surge primero la Comisión Nacional de Reconciliación, integrada como lo establece el acuerdo de Esquipulas II, y más tarde ya es la Comisión Nacional de Reconciliación en cada uno de los países que estábamos en conflicto, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que encuentran su propio mecanismo para desarrollar sus diálogos nacionales que terminan de alguna manera siendo la base fundamental de los procesos de negociación. Sigamos dando saltos en la historia. ¿Cómo se incorpora usted a una de estas comisiones nacionales de reconciliación? Bueno, yo participo en el Diálogo Nacional en 1987. Ya empezamos a crear de alguna manera un esfuerzo conjunto para poder crear condiciones. La Comisión Nacional de Reconciliación nos convoca y empezamos a trabajar con muchísima incertidumbre, con muchísimas dudas en el Diálogo Nacional, encabezado en aquel momento por Monseñor Quesada Toruño, integrado por Monseñor Gerardi, Tere de Zarco, Fernando Andrade Díaz Durán, luego Mario Permut, el coronel Luis Gordillo, el ingeniero Jorge Serrano, por parte del gobierno demócrata cristiano, Roberto Carpio Nicol, Eduardo Meyer en su momento, Leopoldo Sandoval, que fueron personas que de alguna manera supieron jugar un papel importante, especialmente en la construcción de confianza, que en ese momento, en los años 80, nuestro país estaba de alguna manera ahorillado en la desconfianza, desconfianza entre políticos, desconfianza entre religiosos, desconfianza entre universidades, desconfianza entre gremios. Desconfianza provocada precisamente por el conflicto armado interno. En parte por el conflicto y en otra parte por los propios intereses que siempre están en juego en una agenda nacional, en donde una asociación de periodistas rivaliza con otra, en donde una universidad privada rivaliza con la Universidad Nacional, en donde una iglesia protestante no está totalmente de acuerdo con la Iglesia Católica. O sea, esas diferencias son normales. Lo malo en aquel momento era que las diferencias eran la carta de presentación, eran la conducta común, resaltar las diferencias, dejando muy por de lado las coincidencias y los objetivos comunes. Así que usted está en 1987 formando parte de este primer equipo, pero... Participo en el Diálogo Nacional, soy presidente de la Comisión de Democratización y Asuntos Políticos del Diálogo Nacional por 3 periodos consecutivos de 6 meses, eso quiere decir año y medio en el Diálogo Nacional, y esto ya nos lleva a el año 88, 89, ya con conclusiones finales del diálogo. En el año 90 se firma el Acuerdo del Escorial, me toca participar también en alguna forma en ese proceso,
y de ahí ya se establece lo que yo llamo el camino de que los guatemaltecos elegimos para encontrar la paz, que es lo que establece el Acuerdo del Escorial. Un acuerdo del Escorial firmado por algunos miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación y por la Comisión Política Internacional de URNG, que de alguna manera es curioso que Monseñor Quesada Toruño no haya firmado el Escorial, que Tere de Starco no haya firmado el Escorial, que haya ido Jorge Serrano y Mario Pérmuta a firmar el Escorial y que hayan llegado una Comisión Política Internacional a firmar el Acuerdo del Escorial, que es el acuerdo para la búsqueda de la paz por medios políticos, es el acuerdo que de alguna manera registra la decisión política de encontrar la paz por la vía del diálogo y ya no del triunfo por las armas. Ahora hablemos del proceso de la Comisión Nacional de Reconciliación en los 20 con la negociación. Los momentos más difíciles, los momentos que mejor recuerdan. El proceso resumido. Bueno, voy a terminar hablando del tema del diálogo nacional, que es lo que tocaría en este momento. El diálogo nacional integró 10 o 12 comisiones de trabajo. Esas 10 o 12 comisiones de trabajo atendieron temas estructurales, temas muy urgentes, temas de identidad de derechos de pueblos indígenas, temas de víctimas de violación a derechos humanos, temas de situación agraria. Pues cabe la casualidad que las 10 o 12 comisiones que integra el diálogo nacional son un reflejo en la agenda temática firmada el 26 de abril de 1991 en Ciudad de México, donde establecemos el temario general de las negociaciones. Viene a ser un calco de lo que discutimos en el diálogo nacional, los que nos podíamos ver a la cara con todos los temores que llegamos, con la agenda de la negociación, entre los que no nos podíamos ver a la cara y que un día nos íbamos a tener que encontrar para discutir esos temas. Y había mucho temor en esas primeras reuniones del diálogo nacional, el verse a la cara. Bueno, en el diálogo nacional todavía lo estábamos realizando en Guatemala y entre los actores visibles, con la excepción de unas 14 o 15 organizaciones que vinieron del exilio guatemalteco. Recuerdo el momento en el que RUOG, la representación unitaria de la revolucionaria guatemalteca, sus integrantes se acogieron a una amnistía para venir. O sea, los primeros amnistiados en ese momento para participar en el diálogo nacional fueron Rigoberta Menchú, Frank Larrué, Raúl Molina y Rolando Castillo Montalvo. O sea, ellos tuvieron que salir del aeropuerto custodiados con patrullas a un tribunal para que el juez de turno les otorgara la amnistía. Una amnistía que posteriormente se le ha negado a otros, pero a ellos sí se les otorgó con todo y los alcances que una amnistía permite. Así que el diálogo al principio requirió de mucho valor, perder el miedo a coincidir en el espacio físico, perder el miedo a coincidir en la propuesta, perder el miedo a coincidir en el objetivo y no digamos perder el miedo a coincidir en una declaración conjunta como sucedió al interior de cada una de las 10 o 12 comisiones del diálogo nacional. Y esa primera recepción, cuando llegan estos actores que habían sido amnistiados dentro del diálogo nacional, ¿cómo se les recibió? ¿Cómo se vivió esa llegada de estas personas? Pues además de ellos había otros actores que no conocíamos. Rosalina Tuyuk, por ejemplo, ella aparece ya encabezando un grupo de viudas de su departamento, Amílcar Méndez, que también venía de Runugel Junam, y otros actores que de alguna manera ejercían una defensa de derechos humanos en algunos lugares del país, pero no habíamos tenido la posibilidad de vernos. Yo mismo era en ese momento una persona desconocida en este campo y que empezaba a hacer de alguna manera mi aparición en un esfuerzo que todos veían llenos de incertidumbre, de dudas, de desconfianzas. Se llegó a decir incluso que esto era una cortina de humo que el gobierno demócrata cristiano y que Vinicio Cerezo ponía sobre el país para no ver la ineficiencia y la corrupción de su gobierno. O sea, con todas esas incertidumbres fuimos al diálogo y me tocó en el diálogo nacional ver cosas muy interesantes. En aquel entonces los secretarios generales de los partidos políticos se reunían. Yo acompañaba a uno de los secretarios generales, que era el ingeniero Serrano, y en las reuniones de los secretarios generales recuerdo haber escuchado voces muy constructivas como la de Jorge Arenas, que era secretario general adjunto de Unión del Centro Nacional, y ellos tenían la incertidumbre, pero sin embargo la conclusión de los secretarios generales de los partidos de la época fue respaldar los esfuerzos para la paz y la reconciliación y mantener siempre una línea de oposición muy directa al gobierno demócrata cristiano, pero nunca se cruzaron las agendas de oposición con las agendas de poder respaldar un esfuerzo por la paz y la reconciliación que todos estábamos anhelando. Eso definitivamente tuvo que marcar una diferencia.
pues ayudó porque los partidos políticos se hicieron presentes en el diálogo nacional con sus mejores cuadros. Los partidos políticos no se sustrajeron de esta discusión, al extremo que el primer encuentro que se realiza luego de la firma del Acuerdo de Oslo es el encuentro del Escorial, que es el encuentro entre las dirigencias políticas y la dirigencia de URNG. Así que eso de alguna manera le daba una importancia muy válida a la participación de la instancia política en este esfuerzo, sin el cual yo creo no hubiera podido realizarse. Las dirigencias políticas eran de alguna manera la garantía de que quienes estábamos en las tareas de la construcción de la paz podíamos tener el respaldo de las distintas fuerzas políticas independientemente de su bandera. Así que por eso fue fundamental que el primer acuerdo, el primer encuentro fuera el del Escorial, y es un acuerdo que de alguna manera registra puntos importantes que más adelante se dieron, como una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, una reforma constitucional que también es establecida en los puntos suscritos en el acuerdo del Escorial. Así que yo registro como sumamente importante ese diálogo porque es de alguna manera el origen de lo que fue más adelante la tercera etapa, porque la primera etapa del acuerdo del Escorial, del acuerdo de Oslo, es el encuentro con las dirigencias políticas. Luego viene un encuentro con la sociedad organizada, que se dan las reuniones de Atlisco, Metepec y otras en Ecuador, en Ottawa, Canadá, con los distintos grupos organizados de la sociedad. Y luego la tercera etapa, que ya es la negociación directa entre la dirigencia de URNG con el gobierno, que es la etapa en la que a mí me corresponde participar a partir del 22 de abril de 1991. Y es el primer encuentro entre el gobierno, ya con una comisión integrada formalmente por 10 personas, como lo dispuso el presidente en el momento, con la dirigencia de URNG. Ya con todas estas bases sentadas. Ya con esos avances, ya con esa, de alguna manera, con esos elementos que de alguna manera permitían tener una base para poder empezar a dialogar con los actores armados. ¿Cómo fueron esos años en donde ya tenemos la base, ya está integrada la Comisión Nacional de Reconciliación y ya se tiene toda la base de lo que sale de los acuerdos del Escorial? Bueno, el inicio fue complejo, como todo inicio de una negociación. Yo creo que sin duda fue la etapa más difícil, fue la etapa donde florecieron las desconfianzas, donde los discursos eran confrontativos aún, en donde la guerrilla planteaba su consigna de diálogo es lucha y no rendición, donde el gobierno planteaba de que no iba a llevar la agenda nacional una negociación con URNG, sino el gobierno seguiría con sus políticas de gobierno y abriría un espacio de diálogo, pero un diálogo que no era excluyente de la sociedad, sino en la iniciativa de paz total propuesta en 1991, se habla de los 3 ejes fundamentales, que es la profundización del sistema democrático, el fortalecimiento del sistema de justicia, la equidad económica y social y la finalización del enfrentamiento armado interno por medio del diálogo. O sea, la propuesta, la iniciativa de paz total no era una iniciativa excluyente de un diálogo generalizado, sino era parte del diálogo entre gobierno y URNG para encontrar por medio del diálogo una solución, era uno de los 4 ejes. Por su lado, el gobierno abrió todo lo que tuvo que ver con el pacto social, que fue otro gran avance en materia de abordaje a los temas sociales, abrió un diálogo directo con el sector productivo del país y se fueron abriendo instancias que de alguna manera fueron siendo ladrillos que se iban sumando a la construcción de unas condiciones para poder llegar a un 4.º eje de esta iniciativa de paz total, que era la negociación directa entre el gobierno y URNG, que fue la que iniciamos y la que de alguna manera sentó esas bases. Aprobamos el acuerdo de procedimientos, el acuerdo de México, 26 de abril del 91, aprobamos el acuerdo de Querétaro y entramos al escabroso tema de derechos humanos, que de alguna manera nos llevó casi más de un año la prenegociación de 9 de los 11 puntos que contiene el acuerdo. Y ¿fue lo más difícil? Creo que sí, podría decir que en términos de negociación sí. Al principio la dificultad era vencer esos
esos temores y esas desconfianzas y esos discursos confrontativos, salir de las trincheras. Eso tal vez fue un poco lo más difícil. En términos de lo que hacíamos como gobierno, era atender la negociación con suma responsabilidad, pero igual jugar los otros 30 tableros, que es la vida interna del país, el tablero interno con el ejército, que estaba lleno de incertidumbre y de dudas, el tablero con los grupos empresariales, que fue tal vez uno de los sectores más renuentes a la negociación, el tablero con los sectores sociales, con las iglesias, el tablero también que se desarrolló con la academia. O sea, las universidades también abordaron esta temática con mucho compromiso. Y entonces nosotros negociábamos una semana al mes o cada 6 o 7 semanas con la guerrilla, pero teníamos que volver al país a interlocutar con todos los sectores, incluida la comunidad internacional, que estaba muy cercana al proceso. ¿Cómo demostraba el sector empresarial su renuencia a estas negociaciones? ¿De qué manera lo hacían vocal o lo hacían? Yo recuerdo la reunión que tuvimos, que la hicimos intencionalmente en el Club Industrial. Recuerdo la reunión en la que asistimos a presentarle a las cámaras empresariales, porque, ojo con esto, no lo quisimos hacer a CACIF, lo hicimos a las cámaras empresariales ampliadas, para que pudieran venir los que verdaderamente deciden, no solo los que dan la cara por cada cámara. Entonces, tuvimos una reunión en la que el presidente de CACIF, Luis Reyes Mayén, me acusa del embrollo en el que voy a meter al país y del embrollo en el que se está metiendo el presidente Serrano, que incluso podría costarle su presidencia. Y el ingeniero Reyes Mayén me acusa y me dice que yo soy responsable de ese enredo. Y mi respuesta fue muy sencilla, decirle, bueno, esta es la decisión que se ha tomado, vamos a ir a buscar la paz y ojalá al final del camino, si esto no termina como el enredo que está diciendo, ojalá haya algún reconocimiento de que este era el camino que había que recorrer. Afortunadamente, unos meses más adelante ya se reunía CACIF con URNG en Ottawa, Canadá, y estas reuniones fueron muy constructivas, ya bajo otra presidencia, ya bajo otros planteamientos del sector privado, que de alguna manera se dieron cuenta que la sociedad guatemalteca caminaba hacia ese esfuerzo con más decisión y que ellos no se podían quedar atrás. ¿Quiere explicar algunos otros detalles? El año de 1991 a finales del 93, pues bueno, nos tocó abordar estos temas, nos tocó cambiar alguna visión que teníamos como gobierno, y también le tocó a URNG cambiar su postura en un caso específico, en el materia de violación a derechos humanos. Ellos abrazaban la tesis ya superada de que solo los estados violan los derechos humanos. Ellos venían con un banquillo para que el gobierno se sentara en él y no traían el propio, pero les tocó quedarse de pie unos días para entender que también existían resoluciones de organismos internacionales, del mismo Procurador de Derechos Humanos, que responsabilizaba a la guerrilla guatemalteca de violación de los derechos humanos. Independientemente del informe que rinde la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en donde atribuye un 93% de las violaciones al Estado y un escaso 7% a la guerrilla, que es una cosa absurda en un enfrentamiento armado de 36 años, y en donde vimos errores y horrores de ambas partes. ¿Usted cree que el porcentaje es mucho más alto del lado de la guerrilla? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Hasta cuánto estima usted? ¿Un 20%, un 30%? Yo creería que fácilmente un 40%. Un 40%. Sí, un 40%. Tomando en cuenta cómo ellos fueron ganando y penetrando territorio, que no lo fueron haciendo regalando caramelos, sino doblegando a la sociedad, matando alcaldes, matando corporaciones municipales, quemando registros civiles, incendiando aldeas. O sea, también del lado de la guerrilla se cometieron gravísimos horrores que tienen que ser de alguna manera reconocidos en algún momento. Ya sus altos dirigentes, muchos de ellos ya no están con vida, pero en alguna manera yo lamento que el ejército de Guatemala al final de la historia haya dado por perdidos sus archivos. Yo guardo en mis archivos mucha información de todo el daño que la guerrilla provocó en las zonas de producción de petróleo, especialmente en Alta Verapaz o en el Petén, en donde la guerrilla, para llevar adelante sus planes, quemaba aldeas, quemaba vehículos,
extorsionaba a los transportistas del petróleo, y eso lo hacía con absoluta inhumanidad. A la gente que se oponía, a los trabajadores que trabajaban en los campamentos, los amedrentaban, los secuestraban, todo esto es parte de una triste historia, de la misma manera como ellos castigaron a algunos líderes religiosos, especialmente en Huehuetenango, donde la guerrilla quemó una iglesia completa en Huehuetenango, incluida todos sus feligreses y el mismo pastor y sus hijos. Esas cosas... ¿Que no están reflejadas en la Comisión de Esclarecimiento Histórico? No, ni la comisión y mucho menos el REMI fueron capaces de tomar como un registro histórico estos hechos. ¿Pero por qué cree que eso pasó? Porque sabemos que, en primer lugar, la Comisión de Esclarecimiento Histórico rebasó su mandato. O sea, la comisión recibió un mandato específicamente establecido en el acuerdo que le da creación, pero rebasa el mandato. Y al rebasar el mandato ya permite que sus integrantes antojadizamente aborden los temas y dejen talladas figuras delictivas que hoy están siendo sometidas a conocimiento de los organismos jurisdiccionales. Y luego el REMI, pues era de esperar, con la tendencia ideológica de los que dirigieron el REMI, que no tomaran en cuenta lo que de alguna manera podía venir a equilibrar testimonios, sino se ubicaron y canalizaron todos los testimonios que hoy están siendo utilizados como pruebas en juicio, que de alguna manera registran solamente las víctimas de un lado. Eso es sumamente inconveniente. Cuando discutimos, recuerdo que se insistía en llamarle Comisión de la Verdad, y el mismo Monseñor Quesada Toruño fue firme al decir: construir la verdad en un país donde uno de los actores ha sido clandestino, donde uno de los actores no sabemos quién lo dirigía, porque usaron 5 seudónimos, frente a un actor militar que sí sabemos quién lo dirigía, porque cobraba un salario y porque está en una nómina y estaba bajo una responsabilidad. Era muy difícil hablar de la verdad en esas condiciones. Así que por eso se pensó en una comisión que hiciera un esclarecimiento histórico a partir de una objetividad que nos llevara a la reconciliación, y no una comisión de esclarecimiento histórico que fuera después otro instrumento u otra herramienta para la confrontación, como termina siendo el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y no digamos el REMI. O sea que al rebasar su mandato, según usted, no cumple con su cometido. Al rebasar el mandato, de alguna manera lo que hace es ir en contra de los propósitos del acuerdo. Y yo le puedo mostrar a usted el acuerdo y le puedo mostrar los puntos en donde queda establecido. Y es uno de los argumentos que a mí me permiten afirmar. En la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en el punto 3, en Romanos 3 de su funcionamiento, claramente dice el acuerdo: los trabajos, recomendaciones e informe de la comisión no individualizarán responsabilidades ni tendrán propósitos o efectos judiciales. Eso dice aquí el acuerdo. Pero resulta que el informe de la comisión sí hace individualización, sí deduce responsabilidades y sí está siendo usado para efectos judiciales. Así que ese informe rebasa el mandato y los propósitos de este acuerdo, que los propósitos de este acuerdo era registrar una verdad histórica para conocerla, para repararla y para no repetirla. Pero no podíamos ir a un propósito jurisdiccional, porque aquí estamos claros de que no podíamos alcanzar una información veraz y completa por la situación de clandestinidad en la que uno de los actores del enfrentamiento armado se operó. Y si hubiesen sido esas las condiciones, no se hubiese firmado esta parte, no se hubiese acordado. La misma dirigencia de URNG no hubiera firmado este punto si ellos no hubieran estado de acuerdo. Y yo negocié algunos preacuerdos de este acuerdo. Este acuerdo ya fue firmado bajo la conducción de la negociación por parte del gobierno del doctor Héctor Rosada en Oslo el 23 de julio del 94. Pero está muy claro y cuando se lee el acuerdo es fácil identificar que la comisión rebasa el mandato, va más allá de lo que contenía el acuerdo, y es ese exceso el que hoy está provocando nuevamente ánimos confrontativos en el país. Sigamos con nuestros saltos en el tiempo. ¿Cómo vivió usted el 29 de diciembre de 1996? En primer lugar, no me habían invitado a la ceremonia.
Y esa mañana me encuentro con el canciller Eduardo Stein en un hotel y él me saluda y me dice que espera verme más tarde. Y yo le digo que no estoy invitado. Entonces él se preocupa, habla con la directora de protocolo y me hacen llegar una cartulina para invitarme. Yo estaba en comunicación con el doctor Héctor Rosá, quien me dijo que a él tampoco le habían invitado y que él se iba a ir a Tecpan, a una de las montañas que él recorre, ese día a estar tranquilo y no en la fiesta que se estaba montando alrededor de la firma del acuerdo de paz firme y duradera, que es el último de los acuerdos. Pero yo asistí por una sencilla razón. Era la finalización de una negociación que yo inicié y que mi presencia de alguna manera me permitía sentir la tranquilidad que lo que un día nosotros firmamos sirvió como una base fundamental para lo que se estaba culminando el 29 de diciembre. Me dio muchísimo gusto ver cómo los exdirigentes y los miembros de la guerrilla ya estaban en la sociedad visible, ya estaban custodiados por el ejército. Los dirigentes de URNG tenían la custodia del ejército de Guatemala, ellos mismos la habían pedido. Yo había colaborado ya fuera de la negociación en algunas actividades y reuniones que se realizaron en Centroamérica y en el Caribe para reunir a jefes del ejército y a dirigentes guerrilleros, con el ánimo de construir confianza entre dos instituciones, una al margen de la ley y otra en defensa y en función de Estado, pero que de alguna manera tenían que interlocutar para construir confianza. Yo había participado en eso y me daba mucho gusto ver a los altos jefes militares compartiendo y saludando y dialogando con los otros enemigos. Así que ese 29 de diciembre le di gracias a Dios porque de alguna manera esa etapa terminaba, pero sí me preocupó muchísimo percibir en la sociedad una lejanía de los acuerdos, una falta de compromiso frente a las obligaciones establecidas y también darme cuenta que el gobierno mostraba poca voluntad de volver la agenda de la paz una agenda de nación y la quisieron dejar como una agenda de gobierno. ¿Y esa lejanía persiste? Cada día más, cada día más porque hay mucha confusión frente a la paz, hay mucha confusión frente a los acuerdos y en la parte final de esta entrevista yo me quiero referir a eso porque hay una confusión producto de malas interpretaciones. Hoy en día, bueno, no hoy en día, se han venido a lo largo de los años haciendo descalificaciones frente a los acuerdos. Y las tendencias más radicales, encabezadas por grupos de la Universidad Francisco Marroquín, el doctor de la Torre, la gente de Liga Pro Patria, ellos los califican de ilegales, los califican de inmorales, y he tenido yo debate con ellos abiertamente, frontalmente, para que hablemos sobre esas calificaciones. Lamentablemente las razones no han sido convincentes desde mi punto de vista. Los acuerdos de paz son una agenda de nación que no teníamos. Los acuerdos de paz son puntos de partida y no de llegada. Y los acuerdos de paz de alguna manera permitieron alcanzar los tres grandes objetivos trazados en el año 91. Primero, parar la muerte entre hermanos. Yo creo que ese objetivo se logró y se logró con éxito, por lo menos por esas causas. Luego, hacer un abordaje profundo de temas estructurales del país, y yo creo que también los acuerdos de paz permiten ese otro objetivo. Abordamos temas, lamentablemente lo digo así, que tuvimos que hablar con el actor armado, porque con el actor desarmado no era posible hacerlo. Hablar de derechos humanos, hablar de derechos de los pueblos indígenas, hablar de justicia social, era imposible hacerlo con el actor desarmado y nos tocó hacerlo con el actor armado. Y el tercer elemento es de la reconciliación nacional, que independientemente de lo postergado que quedó en la agenda de los gobiernos a partir del 10 de enero del 94, cuando a la Comisión Nacional de Reconciliación se le da la orden del Quetzal y se les despide para sus casas. El componente de la reconciliación nacional quedó un poco a la deriva.
Sin embargo, cuando yo comparto esta información fuera del territorio nacional, se sorprenden. Cito un caso: en el post-conflicto nicaragüense se dieron por lo menos 3.000 muertes selectivas entre miembros del sandinismo, miembros de la Contra, empresarios, finqueros, vendetas posteriores, retaliaciones. En el post-conflicto salvadoreño hay más de 400 asesinatos selectivos entre los mismos dirigentes del FMLN, contra los dirigentes de Arena, contra militares y contra patrullas campesinas, líderes de patrullas campesinas. En el caso de Guatemala pasó algo que no valoramos justamente. En el caso de Guatemala no hay un solo hecho, un solo crimen selectivo que pueda decirse que se orquestó y se ejecutó contra un alto jefe militar en condición de retiro, en activo, contra un retornado, contra un expatrullero, contra un exguerrillero. No hay nada. No hubo nada de esas vendetas. Pero no lo valoramos. Y cuando yo hablo en Colombia, país con el que trabajo de cerca en este esfuerzo, y hablo de esto, solo recordamos lo que sucedió después de la movilización del M-19 en Colombia, con la llamada Unión Patriótica, más de 6.000 muertes selectivas. Y nos damos cuenta que en otros territorios del mundo donde ha habido finalización de conflictos quedan años posteriores de retaliaciones, de venganzas, de vendetas, que en Guatemala no las vimos, pero lamentablemente no lo valoramos y no hemos sido capaces. Yo hago mi esfuerzo en lo que puedo, pero no hemos sido capaces como sociedad de trasladarle a nuestras nuevas generaciones el hecho de que nosotros, después de 36 años de lucha armada interna, decidimos un día callar las armas que se empuñaron por causas políticas e ideológicas y nunca más se volvieron a emplazar esas armas. Pero no hemos sido capaces de compartir esa visión de país y hoy tenemos otros flagelos. Uno de ellos es la sobrepresencia de armas en manos de la sociedad, muchas de ellas armas que quedaron del conflicto, artefactos de alto poder, armas de asalto que quedaron en manos de la sociedad, pero en términos de la reconciliación poco hablamos con los jóvenes, poco hablamos en las escuelas, poco se habla en las universidades, pero sí el referente de nuestro proceso es un referente que le puede llamar la atención a cualquier ciudadano del mundo, no digamos cómo debería de suceder en nuestro país. Ya para ir cerrando, es momento, 20 años después, de que Guatemala, a forma de hacer las cosas, decida encaminarse hacia un nuevo contrato social o con los acuerdos de paz tenemos suficiente y se trata solo de retomarlos. Los acuerdos de paz han dado más frutos de lo que mucha gente se imagina. Ese es un primer punto. Los acuerdos de paz tienen un alto nivel de cumplimiento. Me sorprende que haya voces que hoy hablen de someter a un referéndum los acuerdos de paz, un poco inspirados por el no colombiano, pero lamentablemente no hubo una decencia en algunas personas que promovieron leyes y efectos posteriores a los acuerdos de paz, reconociendo que esos grandes avances como país los estábamos logrando porque eran compromisos establecidos en los acuerdos de paz. Y me refiero más a quienes un día legislaron, y al legislar enarbolaron banderas y se llenaron de gloria por aprobar determinadas leyes, pero no fueron capaces de decir que esos eran compromisos de los acuerdos de paz. En Guatemala tuvimos una reforma en materia de justicia importante, una reforma en materia de justicia que obligó a los intérpretes, a los jueces bilingües, para que la justicia pudiera ser aplicada con más justicia al ciudadano que se le estaba sometiendo a la ley. Y eso estaba contemplado. Eso emana de los acuerdos de paz. La reforma educativa emana de los acuerdos de paz. La educación bilingüe y todo el desarrollo del tema de la educación bilingüe es producto de los acuerdos de paz. Tenemos un registro de información catastral porque los acuerdos de paz así lo establecen, para saber cuánto tenemos de tierra y en manos de quién está esa tierra. Costó porque había resistencia a eso. Tenemos un registro nacional de las personas porque emana de los acuerdos de paz. Tenemos una ley de acceso a la información porque emana de los acuerdos de paz. Tenemos toda una reforma educativa que emana de los acuerdos de paz y especialmente responsabiliza la educación superior guatemalteca.
tenemos todo el acceso de la mujer al desarrollo, tenemos toda la nueva realidad de la mujer guatemalteca vista desde los acuerdos de paz, donde la mujer guatemalteca encuentre espacios de participación, espacios para su desarrollo, donde la mujer cabeza de familia no quede marginada y excluida de los beneficios que al hombre sí se le otorgan. Toda esa elaboración de propuestas e ideas emanan de los acuerdos de paz. Las políticas de juventud emanan de los acuerdos de paz. Los temas ecológicos, la conservación, la protección y la defensa del agua, eso también está en los acuerdos de paz. O sea, es una agenda de nación que no teníamos. Entonces no sé cómo se atreven algunos a pretender someterlos a un referéndum cuando en mala hora ese referéndum triunfara, el no, pues habría que revocar todo lo que ya provocaron los acuerdos de paz, lo cual es imposible. Y además, a quienes se oponen a los acuerdos de paz porque dicen que es la causa de sus desgracias, porque están enjuiciados o porque están sometidos a la ley, yo los invito a que me digan en qué parte de los acuerdos de paz hay una letra que obligue a estas personas a ser sometidos a la ley por errores y horrores cometidos durante el enfrentamiento armado interno. Aquí no hay nada de eso. Sin embargo, uno de los males nacionales es la gente critica lo que no conoce. Y eso lo veo y lo vivo por años, en más de 20 años de la cátedra en maestrías de política y de relaciones internacionales. Lamentablemente un 1% de los alumnos conocen los acuerdos de paz. ¿Qué hacemos para que cambie esa realidad y que los jóvenes los conozcan y se... En primer lugar, volverlo y trasladarlo hacia una visión nacional. Los gobiernos tienen que salir del egoísmo, tienen que salir de la veleidad política, que es parte del problema. Los gobiernos tienen que entender que en su rol de gobiernos la difusión de estos acuerdos no es bandera política, bandera partidaria. Vimos ejemplos de readecuación curricular en el Ministerio de Educación, vimos muchos esfuerzos, bibliotecas de la paz, pero todo enfocado desde la política y con el sello de un gobierno, de un partido. Creo que estos son objetivos nacionales que tienen que ser compartidos como una agenda de país, que ya después de 20 años de la firma del último acuerdo, pero de 25 años de la firma del primer acuerdo, ya acuerdos que algunos de ellos fueron superados, el tema del reasentamiento de poblaciones desarraigadas, todas estas cosas que ya dieron sus frutos, hoy deberían de ser parte de nuevos procesos de revisión de esos temas de agenda nacional. ¿Qué pasó con estos reinsertados? ¿Qué pasó con estos retornados? ¿Qué pasó con aquellos a los que un día el Estado les dio tierra? ¿Qué pasó con toda la malversación de fondos en el fondo de tierras cuando se agarró como piñata un acuerdo de paz y hubo gente indecente que llegó a vender fincas a precio de fincas productivas y fueron compradas por otros más indecentes porque se pagaron como fincas productivas y eran fincas improductivas? ¿Qué pasó con el campesino que esperó llegar a su tierra prometida y cuando llegó eran piedras, era suelo no productivo, sin agua, sin acceso? ¿Qué pasó con aquel estudiante que un día aspiró a llegar a una escuela, a sentarse en un pupitre digno? Tiene hoy pupitres dignos nuestra juventud, tiene condiciones dignas para el estudio. Podemos decir que la salud, que es uno de los grandes postulados del acuerdo socioeconómico y del acuerdo de desarrollo humano, si la salud como objetivo nacional lo estamos cumpliendo, los acuerdos de paz lo registran como grandes desafíos. Nuestra Constitución de la República. O sea, la revisión que tenemos que hacer es a partir no de cuánto hemos cumplido los acuerdos de paz, que es más de lo que muchos se imaginan. ¿Qué podría faltar? También podemos revisarlo. Pero en este momento ya, como lo repito, los acuerdos de paz son puntos de partida, no de llegada. Entonces, ¿cómo vamos a replantear un esfuerzo nacional? ¿Quién define los objetivos nacionales más allá de sus sagrados intereses? Porque al final de cuentas, las agendas de nación que se construyen, con raras excepciones, cito acuerdos de paz, cito agenda nacional compartida, cito plan visión de país, son como 3 instrumentos que de alguna manera fueron bastante objetivos. De ahí para adelante, todos los planteamientos de agendas de nación van impregnadas por los intereses sagrados de aquellos que promueven los encuentros para definir la agenda exactamente a su medida. ¿Dónde está la agenda a la medida del país que tenemos? Está plasmada en los acuerdos. Y los acuerdos de paz son una agenda de nación
de acuerdo a las condiciones del país que tenemos, que pueden ser perfectamente superables. Todo aquello que supere los acuerdos de paz, bienvenido. Un último mensaje para los jóvenes que no habían nacido cuando se empezó con el proceso de negociación de paz. Que heredamos un país nosotros, que hemos tratado de cambiar y que queremos trasladar a las nuevas generaciones como un país en el que se viva con dignidad. El fragor del conflicto, de la intolerancia, del silencio, de las dictaduras, del irrespeto a las libertades, pues no les ha tocado vivirlo como lo vivimos nosotros. Pero mi llamado es a interesarse para fortalecer esas condiciones y no para perderlas. De interesarse en la construcción de una sociedad más justa, pero una sociedad justa dentro de un marco de respeto entre quienes la formamos. No podemos seguir en el camino que nos lleva hacia una sociedad irreverente, irrespetuosa, destructiva de unos frente a otros. Tenemos que parar la radicalización de posiciones en redes sociales. Tenemos que tener el cuidado en el manejo de la comunicación que hoy la tenemos a nuestro alcance para que esa comunicación construya y no destruya. Tenemos que saber construir ese país mejor a partir de nuestro esfuerzo y no esperando que otro cambie lo que todos queremos que cambie. Y a las nuevas generaciones, si bien es cierto que no les estamos heredando un país como quisiéramos, aunque seguimos luchando para mejorarlo, tampoco les estamos heredando el país que heredamos nosotros, que era un país en donde nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que enfrentarse a dictadores, a gente que manejó el país como cosa propia y donde no había libertades como las que hoy tenemos. Hoy salimos a la calle y corremos el riesgo de que nos roben los anteojos o nos roben el celular, pero hace algunos años, solo con contradecir una opinión, corríamos el riesgo de no llegar a nuestras casas, de no llegar a nuestros trabajos, de no ver a nuestros hijos. Hoy las condiciones del país no son las mejores, pero son mucho mejores que las que recibimos nosotros en nuestra generación que fue joven en los años 70. Son condiciones muy diferentes y yo los invito a la juventud a ver un poco la historia reciente del país y a partir de conocer esa historia reciente poder trazar objetivos para el futuro cercano. Muchas gracias. Con mucho gusto.